durante todo este mes de enero han estado estudiando el tema la Biblia. El próximo mes de febrero estudiarán otro tema y ya el próximo domingo, Dios mediante, subirán aquí y dirán algo acerca de lo que han estado estudiando durante todo el mes de enero. Vamos a orar un momentito, hermanos, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Queremos pedir la ayuda, el respaldo, la bendición del Señor sobre este tema, sobre este estudio que estamos comenzando nuevamente, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. El domingo pasado vimos el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Hoy nos tocaría estudiar el mensaje del Señor a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Pero vamos a orar. Padre Celestial, te damos de verdad, de todo corazón, muchas gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso, este libro perfecto que revela tu corazón, Señor, que nos da la información genuina y correcta para que nuestra vida sea una vida edificada sobre la verdad. Y pedimos que en esta tarde tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea expuesta con la gracia de tu Espíritu Santo y que pueda caer en corazones realmente preparados y sedientos de palabra. Y como dice este hermoso libro, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, que en esta tarde verdaderamente tú puedas hablar a nuestras vidas y podamos salir de aquí sabiendo que tú hoy has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ponemos este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos y pedimos tu ayuda y tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro del Apocalipsis, hermanos, por favor, y vamos a leer el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2 del Apocalipsis, por favor. Capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos dicho que el libro del Apocalipsis contiene la última y más amplia revelación acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que si lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar muchísimos detalles y muchísimas cosas interesantes acerca de cómo hablaba, cómo predicaba, cómo bendecía y cómo ministraba durante sus años de ministerio. Pero el libro del Apocalipsis es fundamentalmente una revelación de detalles que no encuentras en ninguna parte de los evangelios más que en este libro sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol Juan, que es el autor, el hombre que vivió más cerca del Señor Jesucristo que ninguna otra persona durante toda la historia del Nuevo Testamento, es una persona que casi ya está rozando los 100 años de edad. Lleva aproximadamente 70 años predicando el Evangelio. Conoció al Señor Jesucristo más o menos con 30 años de edad y ahora se encuentra en una isla, la isla de Patmos, una isla que tiene muy pocos kilómetros tanto de largo como de ancho, desterrado, dice él, por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. No está de vacaciones, no está de turista, sino que está condenado
pues a morir de hambre, de sed, de frío o de soledad. Pero es allí, en medio de este caos, en medio de esta isla de piedra donde no hay prácticamente nada, donde el Señor Jesucristo se le presenta y lo primero que le dice es: no temas, no pasa nada, todo está bajo mi control. ¿Cuántos dicen amén? Es en esta isla donde él recibe la revelación de todo el libro del Apocalipsis, y el Señor le dice que lo escriba, que no aprenda de memoria, que no intente retener la cantidad, los miles y miles de detalles y visiones y sueños que él va a ver, sino que los escriba. Pero que los escriba no solamente para que él lo sepa, sino que este mensaje de una forma especial tiene que llegar a 7 iglesias que, como pusimos el otro día en la pantalla, ocupaban un área que hoy en día ocupa el país de Turquía. Las famosas 7 iglesias del Apocalipsis que están mencionadas aquí en el libro del Apocalipsis, ahí las tenéis. Las iglesias de Asia Menor estaban en lo que hoy en día sería Turquía. Un país hoy en día conquistado por el Islam, pero que en aquel tiempo era un pilar del cristianismo y de misioneros y de obreros y de personas que amaban y servían al Señor con toda su alma y con todo su corazón. La semana pasada vimos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Le dijo que reconocía que habían trabajado, que habían sido una buena congregación durante mucho tiempo, que estaban en un lugar muy difícil por la presión espiritual que sufrían los miembros de dicha congregación. Una iglesia que realmente fue una joya durante mucho tiempo, fue una iglesia madre que produjo otras congregaciones hijas, que son estas. Una iglesia donde el apóstol Pablo estuvo nada más y nada menos que 2 años de su vida allí, sin moverse, en Éfeso. Una iglesia que empezó con 12 personas, pero terminó con miles y miles de miembros. Y una iglesia que conocía muy bien Juan, porque los últimos días de la vida y del ministerio del apóstol Juan los pasó en Éfeso. No murió en Patmos, sino murió en Éfeso. Y fue allí donde vivió también con la madre de nuestro Señor Jesucristo, con María, ¿verdad? Porque él recibió el encargo de cuidarla cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz. En ese lugar también fue Timoteo, pastor de esa iglesia durante un buen tiempo. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, se las escribe cuando es pastor en Éfeso. Allí también había un matrimonio que colaboraban activamente en la obra, un matrimonio que fue un apoyo tremendo para el ministerio del apóstol Pablo, porque además tenían la misma profesión de Pablo, y era Priscila y Aquila. También estuvo un tal Tíquico. Es decir, que los mejores ministerios de la época pasaron por esa congregación. Pero a 56 kilómetros de Éfeso se encontraba la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante. Era una ciudad que le llamaban la flor de Asia. Todos los piropos, la ciudad más hermosa, la ciudad más bonita de esa zona era precisamente la ciudad de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. Era una ciudad que producía este elemento tan importante en la cultura religiosa de la época como era la mirra. Era una ciudad donde se cree que aproximadamente vivían más de 250.000 personas. Una ciudad bastante grande. Fijaros que el Señor, cuando le dice a Juan que le escriba a la iglesia, la forma como se presenta a la iglesia es muy interesante. Dice en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto no es casualidad, porque la ciudad de Esmirna fue fundada en el siglo XII antes de Cristo. Pero los lidios, no los libios, los lidios con D, la destruyeron completamente. Pero ustedes saben que Alejandro Magno, que tenía 4 generales muy importantes que tienen que ver mucho con la profecía del libro de Daniel, uno de ellos se llamaba Lisímaco, y decidió resucitar de los escombros a la ciudad de Esmirna. Después de 400 años de permanecer destruida, este general griego decidió volver a reconstruir la ciudad de Esmirna. Sí, una ciudad que estuvo muerta durante 4 siglos, pero que cuando Juan le escribe esta carta era una ciudad hermosa y activa y comercial y una ciudad muy importante. Por eso el Señor se presenta a la iglesia como el que estuvo muerto,
mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, amén. Como ustedes, ciudadanos de Esmirna, estuvieron muertos, esta ciudad no existía y nadie hablaba de ella y no había vida, ni había jóvenes, ni había nada, pues ahora esta ciudad ha resucitado. Exactamente igual el Señor hace con la iglesia de Esmirna. Yo estuve muerto, intentaron destruirme, pero aquí que estoy vivo otra vez. Por esa razón el Señor se presenta de esta manera a esta iglesia. Es una ciudad hermosa, espiritualmente hablando muerta, espiritualmente hablando pobre, pero materialmente tremendamente rica. Qué paradoja, ¿no? Una ciudad rica, una ciudad donde sobraba trabajo, una ciudad próspera, pero espiritualmente tremendamente pobre. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta de quien la haya escrito a los hebreos, dice que muchos hermanos en aquella época sufrían el despojo de sus bienes materiales. Por eso la iglesia de Esmirna estaba pasando, entre comillas, una crisis económica. Por eso dice, ustedes son pobres, pero pone entre paréntesis, pero sois ricos, en el sentido de que lo más probable es que las autoridades romanas de la época le hayan quitado todas las posesiones materiales a los hermanos de dicha congregación. Y probablemente era prácticamente imposible conseguir para un cristiano trabajo en la ciudad de Esmirna. Por eso estaban pasando un momento muy difícil. Pero no solamente en esta ciudad había estos problemas, sino que además en esta congregación el Señor les da una palabra de advertencia. Es una de las pocas iglesias de las 7, es una de las pocas congregaciones que no recibe, digamos, una palabra de exhortación para corregir el rumbo, en el sentido de que hay falsa doctrina, enfriamiento del amor o falsas profecías. No. La iglesia de Esmirna recibe una palabra de advertencia porque viene un tiempo de prueba, viene un tiempo de persecución contra la iglesia. Y como el jueves nos predicaba Anderson en el mensaje acerca del Espíritu Santo, una de las 27 funciones diferentes del Espíritu Santo en la vida de un creyente y de una congregación, una de ellas es que Él nos recordará lo que Él nos ha enseñado, Él tomaría de Cristo y le glorificaría, y Él nos haría saber lo que ha de venir. En otras palabras, la iglesia de Esmirna tenía que estar preparada antes de y no después de. El Señor Jesucristo les dice a través de este mensaje que vienen 10 días de persecución. Ahora, no es algo literal. Hay un estudio muy interesante, que es el estudio de la numerología, gematría en hebreo, que tiene que ver con todos los números que aparecen en la Biblia. Aparecen muchísimos números. El número 10 no es un número literal en el sentido de que van a venir 10 días de persecución, sino es como una forma de decir, viene un periodo de tiempo, más o menos corto, de persecución. Pero en vez de decirlo así, dicen, vienen 10 días de persecución a la iglesia. Pero no es que sean 10 días, lunes, martes, miércoles, jueves, y ya está, no. Sino es un periodo corto de tiempo. Eso es lo que significa, vienen 10 días de persecución. El discípulo más aventajado, el discípulo más importante de todos los que tuvo el apóstol Juan, fue un tal Policarpo. No me va a dar tiempo y no voy a hablar de Policarpo porque no tengo tiempo de hacerlo, pero yo les pediría a ustedes, en internet tienen todo lo que quieran, lean todo lo que puedan de este gran varón de Dios. Policarpo fue uno de los pastores de esta iglesia. Fue muerto en la hoguera en el año 156 después de Cristo. Él era miembro de la iglesia de Esmirna. Simplemente un pequeño detalle. Cuando lo llevaron para prenderla en la hoguera y habían puesto la hoguera encendida para meterlo dentro y le dijeron, te damos la última oportunidad. Si reniegas de Cristo, si te retractas en cuanto a tu fe, te libras de la muerte. Y él dijo, no hace falta que me lleven a la hoguera, porque durante más de 80 años he estado sirviendo al Señor, jamás se ha portado mal conmigo y en el último momento de mi vida no le voy a renegar. Y dice que él salió corriendo y se metió dentro de la hoguera y de esa manera dio su vida por el Señor. Y esto fue en la famosa ciudad de Esmirna, la iglesia donde Policarpo asistía. Así que cuando leemos en el versículo 10 que viene tiempo de prueba, que viene tiempo de persecución a la iglesia no podía decir, es que no sabíamos nada. Yo nunca me olvidaré cuando un día, no sé cómo ni quién lo hizo, recibimos
un correo, y fue un correo que muchas iglesias recibieron, de un pastor sirio. Un pastor de Siria mandó aquí una vez a esta congregación y a otras un mensaje. Y él decía, si nosotros hubiéramos orado más, cuando tuvimos tiempo para orar, si nosotros nos hubiéramos verdaderamente preparado y no hubiéramos perdido tanto el tiempo en cosas vanas y en cosas que no, al fin y al cabo no sirven para nada, hoy muchos de los hermanos de nuestra iglesia que han muerto como mártires estarían vivos. Pero no tuvimos tiempo, entre comillas, para oír la voz de Dios, para prepararnos. Y entonces bombardearon nuestra iglesia, quemaron nuestra congregación, mataron a muchos hermanos de la iglesia, porque no estábamos preparados. En el tiempo de libertad no nos preparamos creyendo que este tiempo iba a durar siempre, y no nos hemos dado cuenta de que nuestro país está siendo destruido. Y la última comunidad del mundo de hermanos nuestros que todavía hacían el culto y leían la palabra y hablaban en los cultos en arameo, el idioma de los tiempos del Señor Jesucristo, pues prácticamente desapareció. Y me venía esto a la mente porque el Señor lo que hace a través de su siervo Juan es decir a la iglesia, prepárense hermanos, que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos de tribulación, que vienen tiempos de prueba, pero no temáis. Como diciendo, todo está bajo control. El enemigo no podrá hacer con ustedes ni con nadie lo que quiera, sino que él irá hasta donde yo le permite llegar. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 9, qué interesante. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Déjenme que les diga este dato, porque si en algún momento lo oyes o alguien te hace este comentario, quiero que tú ya sepas de antemano lo que te puede decir alguien. En la mayoría de los manuscritos que se han utilizado para traducir del griego al castellano este texto, en la mayoría, no en todos, en la mayoría de los textos, la palabra obras no aparece. Para que si algún día alguien te hace ese comentario, no te quedes con la boca abierta diciendo, ¿ah, no? No. En la inmensa mayoría de los manuscritos, el texto dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En muy pocos manuscritos aparece la palabra obras. Por lo tanto, es un detalle que tienen que tener en cuenta. Pero no varía el texto en absoluto. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí la palabra tribulación, hermanos, no solamente es un tiempo de persecución, de matanzas, de martirio y de crímenes, sino habla también, hace referencia a un tiempo de presión. A un tiempo en el que será muy difícil vivir tu vida y tu relación con el Señor. Un tiempo en el que vas a tener que aprender a trabajar y a moverte y a servir al Señor bajo presión. Y es que cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere capacitar para poder trabajar y para poder servir al Señor en todo tipo de situaciones. No solamente cuando hay aplausos y reconocimiento y abundancia, etcétera, etcétera, lo cual es muy fácil, sino que el Señor fundamentalmente está más interesado en preparar y en entrenar a su pueblo para la tribulación, para la presión y para las dificultades que realmente para la prosperidad y para la abundancia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Vienen tiempos en los que los creyentes en esta ciudad de Esmirna van a ser tremendamente presionados. Se van a sentir como gente pobre, como miserables, pero recuerden, ustedes son ricos. Porque la riqueza del creyente no depende de su patrimonio, porque la riqueza del creyente no depende de lo que tiene, sino depende de lo que es y al Dios que sirve. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto dice, ustedes se sienten como pobres, no tenemos dinero, no tenemos mucho poder adquisitivo, no tenemos muchos recursos económicos, pero olvídense de eso. Vuestra riqueza no es lo que tenéis, vuestro patrimonio que nadie os puede quitar, dicho sea de paso, es la presencia y la gloria del Señor en vuestras vidas. Además dice que habla de la blasfemia. La palabra blasfemia se podía haber traducido, y yo pienso que hubiera sido una mejor traducción, por palabra calumnia. Es decir, vienen tiempos en los que a ustedes les van a levantar calumnias. Es decir, van a utilizar las autoridades contra vosotros, falsos testigos que os calumnien, para tratar de frenar el avance y desterrar definitivamente el testimonio de Jesucristo en la ciudad de Esmirna. Y uno dice, pero ¿cómo es posible todo esto? Te vuelvo a repetir, porque el Señor dice que
para el mundo viene un tiempo de persecución para la iglesia, pero la iglesia lo tiene que tomar desde un punto de vista de que está siendo probada por el Señor. Y dice la Escritura que la fe del creyente, tarde o temprano, sí o sí, tiene que ser probada por el fuego. Y una vez que sea probada, esa fe realmente sea una fe a prueba de bombas. Y sepa moverse en toda situación y en toda circunstancia, bajo presión, bajo libertad, bajo persecución o bajo lo que sea. Habla acerca de un tipo de personas en la ciudad de Esmirna que dice, se dicen judíos. Y esto tiene una doble interpretación. Unos comentarios dicen que cuando Juan emplea la palabra que hay personas que se dicen judíos, puede ser que efectivamente fueran judíos de raza, personas judías que se oponían al avance del Evangelio y al establecimiento de la obra del Señor en Esmirna. Puede ser. Pero otros comentarios dicen que puede ser que eran personas con tendencias judaizantes. Es decir, personas que no eran realmente judías, pero que querían hacerse pasar por judíos. Y la pregunta es, ¿por qué se querían hacer pasar por judíos en aquella ciudad? Porque los judíos gozaban en Esmirna del beneplácito de las autoridades. Porque se cuenta que en un momento de la historia, cuando la ciudad quiso ser restaurada, quiso ser reconstruida, los judíos levantaron de su patrimonio personal enormes cantidades de dinero que le dieron a las autoridades romanas y de esa manera recibieron el apoyo, el beneplácito de las autoridades, y ser judío en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, no en la iglesia, perdón, en la ciudad de Esmirna, pues era un punto a favor, pero ser cristiano evidentemente era meterte en follones. Por lo tanto, algunas personas que no eran judíos de raza, de etnia, se hacían pasar por judíos para que de esa manera no tuvieran problemas con las autoridades romanas, pudieran desarrollar sus actividades comerciales, pudieran conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Por eso dice, los que dicen ser judíos, que puede ser que lo eran, o también puede ser que no lo eran, pero se hacían pasar por lo que no eran para no tener ningún tipo de problema. En otras palabras, cuando alguien se hace pasar por lo que no es, la Biblia utiliza un término muy directo, y es la palabra hipocresía. La palabra hipócrita significa uno que usa una máscara. La palabra hipócrita se utilizaba en el teatro griego, greco-romano, cuando los actores utilizaban caretas para ocultar su identidad y para hacer un papel que no era verdaderamente el suyo, no era la esencia propia de ello, pero a los actores se les llamaba en cierto sentido hipócritas, no como un término despectivo, sino simplemente como alguien que utilizaba un disfraz, una careta, para que no se le reconociera públicamente. Hoy en día la mayoría de los actores actúan a cara descubierta, pero en aquellos tiempos no era así el teatro, era diferente. Por lo tanto, lo que el Señor está tratando de decir aquí es que la iglesia no tiene que parapetarse, no tiene que esconderse, no tiene que disfrazarse de nada ni de nadie, sino que tenemos que ser lo que somos con todo orgullo para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto que iban a ser perseguidos. Y yo quiero pararme aquí y decir varias cosas referente a esto. Nosotros en este momento, aquí en Europa, concretamente aquí en España, no estamos siendo perseguidos. Pero esto no fue siempre así. Esto no fue siempre así. El que ahora en este momento no quemen nuestras iglesias, no echen a nuestros hijos de las universidades y de las escuelas, que nos dejen leer la Biblia, que podamos tener un culto con un cartel fuera y cantar y todo el barrio irnos, no siempre fue así. En este país ha habido persecución. España es un país bañado con sangre de mártires. España es un país donde han muerto miles de creyentes por la causa del Señor Jesucristo y por el Evangelio. No siempre fue permitida la lectura de la Escritura. Nosotros somos el resultado y el producto de muchos hermanos que pagaron un precio altísimo para que hoy en día nuestra juventud y nuestros niños, y nosotros incluidos, podamos disfrutar de esta libertad. Pero no siempre fue así, queridos hermanos. Y es que si tú estudias la historia de la iglesia desde que nació prácticamente hasta el día de hoy, la iglesia siempre en algún momento de la historia ha sido perseguida. Tenemos ahí en el tablón de anuncios de la iglesia, yo les pediría que después se acerquen y lo vean, los países donde en este momento están nuestros hermanos sufriendo terribles persecuciones. Sin lugar a dudas, de todos los países que en este momento hay persecución, el más complicado, el más difícil, donde realmente
es un peligro el ser creyentes en Corea del Norte. Es el país donde más persecución hay en este momento contra la iglesia. Pero, por ejemplo, en China, hasta hace muy poco tiempo, la persecución contra los cristianos ha sido horrorosa durante años, durante décadas, ¿verdad?, del régimen comunista. Pero como bien saben ustedes, yo hace unos días estuve con un pastor chino, en el barrio chino de Londres, y este hermano me decía que la iglesia está creciendo, que tienen varios cultos durante la semana, pero China es un país donde han estado perseguidos los hermanos durante muchísimo tiempo, pero hoy por hoy hay más de 7,000 chinos que cada semana están entregando sus vidas a Cristo y bautizándose para la gloria del Señor. Es decir, que donde más los han perseguido es hoy por hoy donde más está creciendo y extendiéndose el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿En Europa hubo persecución? Claro que sí, pero gracias al Señor estamos temporalmente pasando un tiempo de libertad. Pero el Señor no tiene que pedirle permiso a nadie para que en un momento determinado, si Él lo considera oportuno, por un breve periodo de tiempo, la iglesia, su pueblo, sus hijos, seamos probados con algún tipo de presión, con algún tipo de persecución. El creyente tiene que partir de la base de que por muy bien que lo quieras hacer, por muy bien que te comportes, por muy buen testimonio que tengas, en cualquier momento se pueden levantar enemigos contra ti. El apóstol Pedro es muy claro cuando habla a los hermanos que están siendo perseguidos en aquella época y les dice: hermanos, por favor, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los padecimientos que estáis pasando en este momento en otras latitudes, en otras naciones del mundo, también hay hermanos que los están experimentando y sufriendo. Por lo tanto, si en algún momento nos enteramos, o tú mismo, en la familia, en el trabajo, en la universidad, o donde sea, te sientes presionado, perseguido, cuestionado, etcétera, no te sorprendas, va en el paquete, va incluido que en un momento determinado, sin necesidad de pedirte permiso, Dios te puede poner a prueba en este área de tu vida si Él lo considera oportuno. ¿Pero qué le dice el Señor a la iglesia? ¿Solamente le da la información? ¿Para qué? ¿Para asustarla? No, para prepararla. Pero además le dice: no temas. Y esta expresión, hermanos, no temas, es una expresión que a mí de verdad me fascina, porque el Señor sabe que como seres humanos en algún momento podemos tener miedo. Hay gente hoy en día, tal vez entre nosotros puede ser, que haya gente que le tenga miedo a cosas que si las contaras y las dijeras, tal vez alguna persona se reiría, pero a ti realmente te da temor. Hay gente que es incapaz de acercarse al borde de una montaña porque dice que se le va la cabeza y tiene miedo a las alturas. Hay gente que tiene miedo a los gatos. Hay gente que tiene miedo a quedarse solo o sola. Hay gente que tiene miedo a caer enfermo. Hay gente que tiene miedo a dormir con la puerta cerrada y tienen que dormir con la luz encendida. Hay tanto tipo de temores. Pero el Señor a todos y a cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia o situación en la que nos encontremos, siempre el Señor te dirá: no tengas ningún temor, no temas. Yo estoy contigo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Señor nos puede probar? Claro que sí. Hay un versículo que quiero leerlo, lo tengo aquí apuntado, no quería olvidarlo. Está en 2 de Timoteo 3:12, te lo leo y dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Conocías ese versículo? Todos los que quieran vivir piadosamente, ordenadamente, santamente en el Señor, padecerán persecución. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. El Señor le dice a la iglesia: vais a ser perseguidos, pero no tengáis ningún temor. Y le dice: sigan siendo fieles. Esa expresión cuando le dice sean fieles, en el texto original dice sigan siendo fieles. No es que a partir de ahora vais a ser fieles, no, hasta aquí habéis sido fieles. Pero cuando venga la persecución, seguid perseverando en vuestra fidelidad. Y hermano, es que hay un ingrediente, hay una asignatura que no puede ser en nuestras vidas, una asignatura pendiente, y es la constancia en el Señor. Imagínense la cantidad de gente que hemos conocido en todos estos años. Me doy cuenta que hay mucha gente que empieza bien,
se animan, comienzan a leer la Biblia, comienzan a venir a los cultos, comienzan a interesarse por las cosas del Señor. Pero hermano, eso está muy bonito y está muy bien. Pero aquí lo importante no es tener una buena temporada. Aquí lo importante es ser fiel, como dice aquí, hasta la muerte. ¿De qué sirve que leas durante un mes todos los días la Biblia y te levantes temprano a orar, si luego al mes siguiente no sabes ni dónde dejaste la Biblia y ya ni siquiera te acuerdas del Señor ni de orar? No quieras correr y abarcar demasiado en poco tiempo. Sed fieles y constantes hasta la venida del Señor, dice la Escritura. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La Biblia apela continuamente a la fidelidad, a la constancia, a la perseverancia, un día y otro día, sin afanarse, sin preocuparse, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, sino dependiendo el minuto a minuto, el día a día de la presencia de nuestro Dios. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, vais a ser probados, pero no temáis, sed fieles, aprender a perseverar. Y es algo muy interesante ver que en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, se levantaron todo tipo de calumnias y todo tipo de acusaciones contra los hermanos. Leyendo esto y preparándome para este mensaje, descubrí que las 5 cosas que utilizaban las autoridades de la ciudad de Esmirna contra los hermanos eran estas. Se les acusaba de ser desleales al César de Roma. Al César de Roma se le llamaba Kairos. ¿Qué te parece? La palabra Kairos se traduce por señor, pero no es señor José, señor Antonio, señor Jorge, señor Juan, sino Kairos es el Adonai, es la máxima autoridad, ¿verdad? Cuando el Nuevo Testamento se escribió, que se escribió en griego, el apóstol Pablo, en una de sus cartas dice que si confesamos que Cristo es el Kairos, el Señor, la máxima autoridad, seremos salvos. El César de Roma era el que tenía este título, la máxima autoridad, el Señor. Por lo tanto, había que ofrecerle pleitesía, había que postrarse delante de un busto, delante de una estatua del César de turno, cuando pasabas por delante de él. Los cristianos se negaban rotundamente a adorar como si fuera un dios al César de Roma. Los cristianos estaban dispuestos a morir antes de doblar sus rodillas y adorar al César como si fuera un dios. Eso fue lo que le dijeron a Policarpo en el 153 después de Cristo. Pero ¿qué más te da? Di que el César es el Kairos, que es el Señor, y después te vas a tu casa y aquí no ha pasado nada. Pero él dijo, bajo ningún concepto, el Kairos, mi autoridad y mi Señor no es un hombre, es mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso eran acusados de ser gente peligrosa, de ser gente desleal a las autoridades de la época, nada más lejos de la realidad. Segunda calumnia o acusación, que era gente inmoral y practicaban el canibalismo. Y tú dices, ¿cómo se puede acusar a un cristiano de ser un caníbal? Porque resulta que cuando llegaba el momento de partir el pan y el vino, esas reuniones que se llamaban en aquella época ágapes, donde había coinonía, donde había comuniones, eran a puerta cerrada. Sí, hermano, sí. Eran a puerta cerrada, no podían entrar gente que no fuera realmente miembros de la congregación, no podían entrar visitas, no podían entrar inconversos. Los ágapes, cuando se repartía el pan y el vino, aquel pacto, aquel nuevo pacto, donde el Señor dijo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, y sabemos que es algo metafórico, de ahí que tenemos que estudiar hermenéutica, ¿verdad? No puede ser mi discípulo, no puede formar parte de mi familia, pues había extendido la idea de que hacían actos de canibalismo y comían carne humana y bebían sangre de seres humanos por las malas palabras traducidas o interpretadas del Señor Jesucristo. Y decían que esos actos eran como lo que hacían los romanos, orgías y lugares de promiscuidad sexual, y los acusaban de eso. Tercera y calumnia o acusación, los acusaban de ateos, como si fuera un delito ser ateo. Pero como no eran politeístas, como no adoraban a Afrodita, ni a Apolos, ni a Júpiter, ni a ninguna divinidad de la época, sino que adoraban a un solo Dios y que encima no se le podía representar en forma de hombre o de mujer, los llamaban ateos, personas peligrosas, porque eran personas en contra de la religión establecida de la época. Los acusaban de incendiarios. Ahora pueden entender por qué Nerón les echó la culpa a los romanos de haber prendido fuego a Roma, lo cual no fue cierto, que le hicieron los cristianos, sino fue él.
¿Por qué? Porque en los cultos se hablaba mucho acerca del infierno. Se hablaba mucho acerca de las llamas eternas del fuego del infierno. Y entonces les acusaban de que esta gente algún día le prendería fuego a las fortalezas romanas, a los templos romanos y a las ciudades romanas y las terminarían destruyendo. Y finalmente los acusaban de romper familias. Es decir, el evangelio a veces distancia y separa miembros de la familia. Seamos sinceros. La Biblia nos enseña que a veces cuando una persona se convierte, tus familiares por un tiempo, no siempre, pero por un tiempo, pueden llegar a convertirse en tus peores enemigos. Cuando yo me convertí y comencé a asistir a una pequeña congregación en Las Palmas, había una chica que se había convertido, que había sido drogadicta y había practicado un tiempo la prostitución. Y su padre delante de mí le decía: prefiero verte otra vez drogándote y prostituyéndote que yendo a esa iglesia a adorar a ese Dios y juntándote con esa gente. ¿Y cómo un padre le puede decir eso a una hija? Pues se lo decía, hermanos. Y a veces cuando tú te conviertes al Señor con toda la alegría, ¿verdad? Y con todo el gozo del mundo que conlleva el tener a Cristo en tu vida, vas a tu hermano, a tu sobrino, a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tu marido, y resulta que se te vuelven en contra. Y tú dices: pero ¿cómo puede ser esto? Te vuelvo a repetir, va en el paquete, no te sorprendas. Todos, o la mayoría de los creyentes que hemos aceptado al Señor, que no hemos nacido en hogares, entre comillas, de cristianos practicantes, como lo que consideramos hoy en día, hemos tenido que pasar por esas tribulaciones y por esas pruebas. Pero, ¿qué dice la Biblia? No temas, persevera, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un salmo muy bonito que dice: Señor, dame fuerzas para que no claudique y mi enemigo se ríe de mí diciéndome: ves, lo logré vencer. Así que mentalízate de que hay ojos, hay familias, hay amigos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo que te observan, que te estudian, que te analizan y están esperando el más mínimo fallo para enseguida tirarse encima de ti. Por eso tienes que buscar más que nunca al Señor, porque la vida cristiana no se ha diseñado para vivirla herméticamente en una burbuja que nadie se entere. No somos espías del reino de Dios, somos testigos del reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hacemos las cosas a escondidas, sino que somos luz y sal de la tierra y queremos que todo el mundo y las puertas de nuestra iglesia estarán siempre abiertas para que cualquier persona en cualquier momento pueda venir y grabar y filmar y sacar fotografías y hacer lo que quieran, porque no nos ocultamos, porque no tenemos ningún temor de decir: somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, y no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero a ellos los acusaban de eso en aquella época, y muchos murieron, y muchos fueron descuartizados y quemados y torturados hasta la muerte. Ahora, hay algo muy interesante en el mensaje del Señor a esta iglesia que quiero destacar. Si os dais cuenta, en el versículo 9 aparece un nombre. Dice que había personas que, decían ellos que eran judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Y luego aparece en el versículo 10 la palabra diablo. La palabra Satanás, que significa adversario, es un nombre que viene del hebreo. En hebreo no se dice Satanás, se dice Satán, que significa adversario. Y después en el versículo 10 aparece la palabra diablo, que significa acusador. Es el mismo personaje, pero como a veces aparece, habéis visto en la Biblia, ¿no? Seol y Hades. ¿Habéis visto, no? Es lo mismo, es el mismo sitio, pero uno está dicho en griego y otro está dicho en hebreo. Bueno, pues Satanás está dicho en hebreo y diablo está dicho en griego. Pero es la misma persona. Lo que pasa es que el significado de Satanás es adversario, como he dicho, y el nombre diablo significa acusador. ¿Por qué dos nombres en el mismo pasaje a la misma iglesia? Por una sencilla razón. Porque el nombre es el código genético de la persona. El nombre es mucho más que una señal identificativa. Si yo digo, por ejemplo, a ver, Ferrari, ¿qué les viene a la cabeza? Un coche. Cristiano Ronaldo. ¿Sí o no? El nombre conlleva muchas cosas, mucho más que simplemente decir este es Juan, este es Pedro, este es Antonio. En la Biblia, la palabra nombre es Shem. Quédense con eso. Shem. La palabra alma es Neshama.
Shem Neshama, nombre, alma. Si yo les escribo la palabra alma, que es la vida, ¿verdad? En medio de la palabra Neshama, la palabra alma, dentro está la palabra Shem, está la palabra nombre. Cuando el Señor trataba con mucha gente a lo largo de la historia, había momentos, no siempre, había momentos en los que le cambiaba el nombre a la persona. Porque el nombre es como una especie de código genético, es una especie de esencia que se revela a través del nombre. Cuando vieron en un parto que un niño salía y que el otro que era gemelo la agarraba por el talón, por el calcañar, dijeron en ese momento, ¡ay, mira, es un Jacob! Es un suplantador, es uno que quiere salir primero y agarra al hermano por el pie. Y le pusieron Jacob. Porque es uno que quiere suplantar, no quiere salir el primero, pero el hermano se le adelantó. Ya dije una vez que en la cultura hebrea el tema de los gemelos se explica con una botella. Si en una botella de cuello muy estrecho metemos una piedra y después volvemos a meter otra piedra, ¿qué piedra sale primero? ¿La primera que metió o la segunda? La segunda. Entró una piedra, se fue al fondo, metí otra piedra y se quedó encima de la piedra anterior. Luego la segunda que entró sale la primera y la primera que entró sale la segunda. Así se explica en hebreo el tema de los gemelos. El primero en ser fecundado sale el segundo y el segundo fecundado sale el primero. Jacob quería salir el primero y le agarra el tobillo a su hermano y le dijeron suplantador. Por eso la característica fundamental de la vida, de la esencia, de la personalidad de este personaje era que él siempre quería lo del otro. La bendición de mi hermano la quiero yo. El mejor lo quiero yo. Él siempre quería ir el primero. Cuando el Señor trata con él y le dice, es que así no puedes ir por la vida, porque el fin no justifica los medios, yo te voy a cambiar el nombre y nunca más te llamarán suplantador. Hay otro camino, hay otra forma, otra conducta en la vida que no es ni la mentira, ni la manipulación, ni la tergiversación, ni nada por el estilo, sino es un camino de obediencia, es un camino de santidad. Si tú quieres conseguir todo a lo bruto, puede ser que lo consigas, pero nunca podrás decir que fue el Señor el que te lo dio, sino fue tu fuerza, tu sabiduría, tu experiencia. De ahí que el Señor le diga al pueblo de Israel, cuidadito, cuando entréis en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, cuidado que comiencen los rebaños a reproducirse y las cosechas a ser abundantes. Tengan mucho cuidado, no sea que caigan en el error, en la trampa de decir, mi fuerza, mi poder, mi sabiduría ha producido este imperio. No, Señor, ten mucho cuidado, porque antes de la caída es la altivez de espíritu y la soberbia. Como tú creas que el que suple tu necesidad es tu trabajo, eres hombre muerto, amigo. Como tú creas que tu experiencia y tu sabiduría es la que te ha ido abriendo camino en la vida, te estás atribuyendo la gloria a ti y se la estás robando al Señor. Lo que tienes, o se los atribuyes al Señor y nadie te lo puede quitar, o como tú te atribuyas la gloria, ten cuidado que lo que tanto sacrificio te costó conseguir, mañana cualquiera te lo puede quitar. Lo que Dios da, nadie te lo quita, pero lo que tú dices que tú has conseguido con el sudor de tu frente y con tu trabajo, ¿no os dais cuenta que Adán tenía que vivir del sudor de su frente? ¿Pero el creyente tiene que vivir del sudor de su frente? Dice, sí, no, Señor. Adán tenía que vivir del sudor de su frente porque tú te has desconectado de mí. Yo te di el paraíso, yo te di lo mejor y tú te has desconectado de mí, por lo tanto a partir de ahora te buscas la vida. Eso es lo que significa en versión Manolo Sierra, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿No me quieres? Búscate la vida. A partir de ahora vas a comenzar a sudar. Conmigo no ibas a sudar nunca. A partir de ahora cuando sudes vas a decir, madre mía, ¿cómo cuesta sacar estas patatas? ¿Cómo cuesta conseguir este trabajo? Claro, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el modelo que Cristo nos enseña es otro. Dice, el justo por la fe vivirá. Tú eliges. ¿Quieres sudar la camiseta y tú ser el que consigue las cosas de la vida? Adelante, amigo, no hay ningún problema. Pero si quieres, te enseño otro modelo de vida. Y es depender del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al fin y al cabo, ¿qué es más difícil? ¿Vivir por tu esfuerzo personal o vivir por fe?
Bueno, habrá respuestas para todo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que el Señor lo que quiere es que aprendamos a depender de Él, que nos conectemos a la fuente. ¿Y la fuente quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, ¿cómo quieres vivir tú? ¿Como Adán o como Cristo? Tú decides, amigo. Tú decides cómo quieres vivir. Seréis probados. No es malo ser probado. Es una buena señal. Es una buena señal. ¿Sabes cuál es una mala señal? Que no te esté pasando nada. ¿Sabes a quién no le pasa nada? ¿Sabes a quién no critican? ¿Saben a quién no calumnian? ¿Sabes quién nunca se siente mal si sube el petróleo o baja el petróleo? Si pierden el trabajo. ¿Saben quién? Los muertos. Nunca vas a ver una manifestación de muertos en el cementerio de San Lastenia. No nos hacen caso. Nos tienen aquí abandonados, metidos en cajas. No me traes flores. Te has olvidado de mí. Te has enamorado de otro hombre. Te has enamorado de otra mujer. Los muertos no se quejan. Porque nadie se mete con ellos. Es con los vivos. Por lo tanto, el ser probado es una buenísima señal, querido. ¿Y probado en qué? ¿En qué fue probado Cristo? ¿En qué fue probado Cristo? Dice la Biblia, ¿en qué fue probado? ¿En qué? En todo. ¿Y tú crees que nosotros vamos a ser mejores que Él y no vamos a ser probados en todo? Si Él fue probado en todo, ¿qué garantía tienes tú de que Él no permita, si lo desea, en un momento determinado, que tú y yo también seamos probados en todo? ¿Cómo vas a conocer la fidelidad de Dios si toda la vida vives en abundancia? Pero cuando vives en escasez vas a poder decir con autoridad, no desde la plataforma de la teoría, sino desde la realidad: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo sé lo que digo, ¿verdad? ¿Qué testimonio puede dar el enfermo que ha visto un toque de Dios en su vida, de decir, el Señor es mi médico divino, ¿verdad? Luego hay pruebas que fortalecen tu fe, hay pruebas que descubren la naturaleza del Dios al cual sirves, y la esencia del Señor no se conoce en la abundancia, sino se conoce en la prueba, porque la prueba es una bendición de Dios para la vida del creyente. Dios, como dije antes, no tiene que pedirnos permiso. Todo está bajo el control de Dios, y lo importante no es el tiempo que Dios permita la prueba, sino la actitud que yo voy a tener durante el tiempo de prueba, porque la actitud es lo que marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es interesante notar la recompensa de la iglesia. Fíjate, dice aquí en el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días o un de tiempo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tal vez a nosotros esto de la corona no nos diga nada, pero en aquellos tiempos a los atletas, ¿verdad?, se les coronaba con una corona de laureles, pero una corona, como dice la Biblia, corruptible. Te ponían una corona de laurel muy bonita sobre tu cabeza, sobre tu cuello, pero tarde o temprano se marchitaba. Era una corona corruptible, pero el galardón, la corona que el Señor le dará a sus hijos que sean fieles hasta la muerte, es una corona, dice, incorruptible. Y esta mañana, cuando leía esto, me dio algo, un vuelco en el corazón, porque la palabra iglesia está en plural en el versículo 11 y en todos donde lo leas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Dice eso? No. A las iglesias, no es lo mismo la iglesia que las iglesias. Es como cuando, por ejemplo, he oído gente que dice el versículo, a los suyos, a los Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo a veces me quedo callado, no les digo nada, pero eso no dice la Biblia. ¿Ah, no? No. Algunos dirán, no, en la mía sí dice eso. Yo me corto un brazo como el de la película de la noche, que la Biblia suya no dice, a los suyos vino, sino que la Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no quisieron recibirlo. Si yo vengo a lo mío, yo vengo a cumplir con la voluntad de mi Padre, yo vengo con un propósito eterno, y si ustedes
no lo quieren recibir, no es problema mío, pero yo vengo a lo mío. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No vengo a agradarles a ustedes, vengo a agradar a mi Padre. Y cada palabra que sale de mi boca no sale por mí mismo, sino que el Padre me da autoridad para que salgan esas palabras. Y las obras que yo doy dan testimonio de que mi Padre me está avalando y me está respaldando en lo que estoy haciendo. Bueno, pues así como ese versículo no dice eso, este tampoco dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, pues si tengo que oír lo que el Señor dice a la iglesia, pues estaría... No, dice a las iglesias. Es decir, te amplía la visión, una visión amplia. No una visión local, sino una visión universal. ¿Qué le está diciendo el Señor no solamente a mi congregación, a mi iglesia local, a la cual pertenezco? Sino que le está diciendo el Señor a su iglesia, a sus congregaciones en todas partes del mundo. Cómo el Señor se está moviendo en estos últimos años en la iglesia a nivel general en el mundo. Eso me interesa saberlo a mí. ¿Por qué? Porque si tú estudias lo que se llama eclesiología, que es el estudio, el desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia, tú te das cuenta que el Señor no trató con nuestros hermanos en la década de los años 80, igual que trató a los hermanos de la década de los años 60. La misma iglesia, el mismo evangelio, la misma Biblia. Pero Dios no se movió igual en los años 60 que en los años 80 que en el siglo XXI. Las cosas que están ocurriendo hoy hacía mucho tiempo que no ocurrían en la trayectoria de la iglesia. Por lo tanto, hay un mensaje local, hay un mensaje individual, pero también hay un mensaje colectivo. Y yo creo que una de las cosas... Permítame que dé otra opinión personal. Una de las cosas que el Señor nos está diciendo a todos los cristianos es: prepárense que vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Porque ninguna iglesia, ninguna generación de creyentes ha estado más cerca de la segunda venida del Mesías que nosotros. ¿Vieron hermanos que murieron con la fe de verlo venir y no lo vieron? Pero nosotros en este momento estamos viendo profecías que hace 2000 años que no se cumplían. Estamos viendo cosas que se dan hoy en día tan fácilmente que hace 10 años atrás hubiera sido imposible que eso que hoy en día es normal se dé hoy por hoy. Por lo tanto, es muy importante que abramos los oídos y estemos atentos. Y hay algo que nos puede ayudar, a veces no tanto, pero a veces nos puede ayudar, y es oír las noticias, leer los periódicos, ver cómo habla la gente del mundo. Ver cómo hablan en las tertulias, ver cómo hablan los políticos, y te das cuenta de que ha empezado el principio de dolores. Ustedes que están en la calle y que conocen a tanta gente de la calle, tú no palpas, no te das cuenta cómo habla la gente, qué preocupaciones tiene, qué temores tienes. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos las iglesias tienen que estar atentos a los mensajes en plural que Dios está lanzando a su pueblo. Porque el Señor no ha parado de hablar. El problema es que hay muchos que han dejado de oírle. Y cuando una persona no le oye es porque o no quiere oír o porque es sordo. Y la iglesia no es sorda, pero hay creyentes que a veces no quieren oír ciertas y determinadas realidades. Ahora, dice que la promesa para la iglesia es que les daría una corona de vida, pero algo muy interesante que le promete a esta iglesia, y es que no experimentarían, no sufrirían ningún daño de la muerte segunda. A lo mejor algunos de ustedes saben lo que es la muerte segunda, pero otros dicen: ¿cómo que la muerte segunda? Voy a ver si lo digo bien. El que nace una vez, morirá 2 veces. El que nace 2 veces, morirá una vez. Lo repito. El que nace una vez, morirá 2 veces. El que nace 2 veces, morirá una vez. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo podemos decir juntos? A ver si vais a meter la pata. Venga. El que nace 2 veces, morirá una vez. El que nace una vez, morirá 2 veces. ¿Cuántas muertes hay? Bueno, vamos a leer en la Biblia. Que sea la misma Biblia la que nos hable. Apocalipsis 20:11. Vais a ver cómo lo vais a captar al momento, sin ningún problema. O de aquí salimos teólogos o salimos locos como cabras, ¿no? No hay término medio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Escuche.
casi al final del libro. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Escucha, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. A los muertos, sí, de pie, ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se hace mucha referencia al famoso libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el libro de familia de Dios. Ustedes tienen un libro de familia, ¿no? Y ahí aparece el nombre de los hijos, cuando nacieron. Pues Dios tiene un libro de familia, claro, imagínate cómo será el libro. El libro de familia de Dios se llama el libro de la vida. Hay otros libros, la Biblia habla de otros libros, sí, habla del libro donde se escriben lo que hemos hecho. El libro de las obras, ya eso está en el Antiguo Testamento. Pero luego habla del libro de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual dice aquí es el libro de la vida. Ahora, un pequeño matiz, permitan que haga esta pausa. La palabra vida en hebreo nunca se puede escribir en singular, ¿vale? La palabra vida en hebreo es hayim y siempre es plural. No hay vida, hay vidas. Es una palabra muy interesante porque la Biblia habla de varias vidas, no de esta vida efímera y pasajera, ¿verdad? Entonces es el libro de las vidas, pero bueno. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? ¿En el libro de la vida? No, en los libros. Luego hay libros de registro de nuestra vida, lo que hicimos y por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. No es que yo hice tal cosa, pero ¿cómo lo hiciste, mijo? Quejándote, lamentándote, ¿qué te crees? ¿Que es el número de lo que hace, el número de cosas? No, es con qué actitud haces las cosas. Entonces fueron abiertos esos libros según sus obras y el mar entregó los muertos. Ahí estaba Miriam, Leonardo DiCaprio, el de Titanic. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades. Hades es en griego, lugar de los muertos. Seol, lugar de los muertos, es en hebreo, lo mismo. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte, fíjate que es como un ente particular, ¿no? La muerte, no es algo abstracto. La muerte y el Hades, dos cosas diferentes, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando una persona nace, y todos los que estamos aquí tenemos en común que todos hemos nacido, unos en un lugar, otros en otro, unos de una manera y otros de otra manera, etcétera. Hemos nacido físicamente, de un padre, de una madre, pero ese nacimiento no nos permite entrar en la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo a Juan en capítulo 3 de